Buen día, Bueno, profe. Hola, ¿qué tal? Quiero ver si tengo habilitado para compartir. No, bueno, cuando pueda compartimos un Power. Mientras Ahí tanto ya van la habilité. ingresando los que faltan. Doctora, ahí la habilité para Sí, que pueda pasar el Power. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si pueden tener el código a mano, hoy vamos a hacer alguna ejercitación, como para reafirmar un poquito lo que estuvimos viendo. Vamos a hacer algunas preguntitas antes de seguir, se las anoto acá, las preguntitas. Les doy unos minutitos y ustedes la escriben. Bien. Vamos a ver entonces. Vayan pensando en base a la clase que tuvimos el día martes, qué tipo de, digamos, disminución de la capacidad ustedes conocen. Entonces, la pregunta sería tipo de capacidades. Primero, como tema general, acá me definen los tipos de capacidades. Luego que las definen, que sería la pregunta 1, ¿cuáles serían dentro del tipo 2, de lo que ustedes tienen que contestar antes? Entonces, tipos de capacidades restringidas. Bien. Las dos preguntas las vimos la clase pasada. Antes de avanzar, quiero ver si tenemos claro esto. Les doy 5 minutitos y lo responden. ¿Se comprende la consigna? Igual se las dejo acá en el Power. Nos vemos en 5 minutitos.
¿La digo ahora, profe? Sí, por favor. Ah, perdón. Tipo de capacidades. Existen capacidades de derecho y capacidad de hecho. La capacidad de derecho se refiere a los derechos de la vida política del hombre que son inherentes a él, y los de hecho se refieren a la ejercitación de esos derechos adquiridos del hombre. Se refiere a cómo puede ejercer esos derechos. Está silenciada, profe. Segunda pregunta, gracias. ¿Sí, Fuente? Bueno, le dejamos un ratito a Ramiro Sinali para que la vaya armando, y Gavilán, si tenés la tercera. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, Leticia no se podría hacer la cirugía estética porque si bien cumplió los 13 años, no cumplió los 16, entonces necesita el permiso de sus padres. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Bueno, No ahora debería después... interferir con su salud, ¿no? Exactamente, no podría tener Claro, intervención en su cuerpo humano. Entonces, eso lo conectamos con el 17. No importa, esto es un ejercicio para que vayan viendo de qué manera después en el examen se pregunta. Cuando es una pregunta de este tipo, tienen que armar toda la situación como si le estuviera consultando a ustedes. Entonces, van a tener que conectarlo con el artículo 17, disposición del propio cuerpo, y con el tratado sobre los derechos del niño, niña y adolescente. Todo eso lo vinculan a su vez con la madurez progresiva, es decir, esa persona podrá tener la operación en la medida, bueno, ahora lo vamos a ver en el punto concreto, pero Profe, quería, sí. y en caso de que esté Leticia, por ejemplo, emancipada, Si estuviera emancipada, hay que ver si esa emancipación en qué consistió. Si fue una emancipación para conducir, no, pero si fue una emancipación por matrimonio, sí. ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Hoy la unidad 9 trata justamente todo el tema de la capacidad de los menores. Vamos a avanzar entonces con esto. A ver, Brisa, sí, decime. A mí me quedó una duda, porque lo había interpretado al revés, en el sentido de que Leticia sí se podría hacer esa intervención porque no vendría a ser del todo modo un tratamiento invasivo, que es lo que estipula el artículo 26, y también vi lo de la entrevista personal en el artículo 35, donde se podría determinar la capacidad que tiene la persona, porque hay muchas personas que se hacen cirugía de nariz por problemas respiratorios, por ejemplo. ¿Estaría bien responderla en ese contexto? O sea, hay varios... No, o sea, está bien y no, vamos a analizarlo. Está bien lo que vos decís con respecto a que tiene más de 13 años, pero tiene menos de 16. Entonces, cuando se produce una invasión a su cuerpo, y una cirugía estética implica anestesia, invasión a su cuerpo, y es estética, no es de tipo por salud, es estética. Pero habrá que analizar cuál es el grado de madurez de Leticia para saber si esa invasión a su cuerpo no le provoca algún tipo de perjuicio, y eso ¿quiénes lo van a justamente evaluar? El cuerpo médico, los representantes legales, pero Leticia va a poder tener un representante personal en caso de que entre en conflicto con lo que decidan sus padres o sus representantes legales, y puede tener hasta un abogado del niño a su disposición, que esta es una figura que vamos a analizar, que no hace mucho que está cumplida, porque ya la Convención del Niño, Niña y Adolescente lo tenían establecido desde hace 30 años, pero recién en la provincia de Buenos Aires se comenzó a activar la figura de este abogado, y podría ella recurrir en caso de oposición a esta representación. Y en el caso que tuviera 16 años, sí se aplicaría, por ejemplo, se permitiría realizar la cirugía estética, ¿no? Tendría más autonomía
pero, de todos modos, no es la autonomía plena de los 18 años. Entonces habrá que analizar, por ejemplo, si esa cirugía estética se da en un contexto donde no habría ningún tipo de riesgo en su salud. ¿Mm? Bien. O sea, es más que la de los 13 años, la de los 16, pero no es la de los 18 años. Muy bien. Ahora, ¿quién nos queda? Tipo de capacidad restringida, ahí me habían quedado, a ver quiénes eran los que estaban. ¿Quién es yo? Ana María. Ana María, perfecto. Dentro de las capacidades tenemos, de los tipos de capacidad restringida tenemos por Bien. incapacidad, Sí. y la capacidad restringida, la restringida, por ejemplo, en el caso de un menor de 13 años que padece una adicción, entonces el juez puede dictaminar que se deba hacer un tratamiento y entonces restringe esa capacidad. Y después mayor de 13 también, ¿eh? Mayor de 13 años. Inclusive un adulto. Inclusive un adulto porque puede dilapidar el patrimonio, pero en ese caso vendría a ser los pródigos. No, pero también puede ser por un tratamiento de adicción, un adulto, pero son todos procedimientos que hay que respetar. Así que está bien en lo que decís vos, en ese rango de edad, y mayor de 18 también, está bien. ¿Qué otra capacidad restringida tenemos? La incapacidad por alguna alteración psicofísica, bien. Problemas intelectuales, problemas, por ejemplo, las personas que tienen una discapacidad permanente, en cuales el juez va a poder dictaminar los apoyos, y esos apoyos van a buscar su progresiva autonomía. Siempre están en busca de mejorar la calidad de vida de esas personas. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Doctora. Sí. Ignacio, quería hacer una pregunta que me había quedado de la clase pasada. Mejor, buenísimo. Cuando a una persona se lo determina que tiene una incapacidad que directamente no se puede comunicar con lo que vendría a ser el mundo exterior. Entonces se determina lo que vendría a ser un curador. Esa persona igualmente tiene lo que vendría a ser un representante legal, o sea, que actúa en función de su nombre. Sí, exactamente, sí. Sí, por supuesto. Además, que ahora lo vamos a ver en la unidad 10, está la obligación de que cada 6 meses se produzca la revisión de esa sentencia. A diferencia del código anterior, nos adelantamos un poquito, después lo vamos a volver a ver, antes esa declaración era in eternum, ya estaba, ¿sí? Salvo que hubiera alguna circunstancia que, digamos, cambiara el estado de salud de esa persona. Entonces, sí podía solicitar su reincorporación o su proceso para lograr la capacidad plena. Eso era antes. Ahora, esa sentencia siempre es de tipo temporaria. ¿Por qué? Porque la ley exige que cada 6 meses se produzca una revisión de esa sentencia respecto a las capacidades de la persona. ¿Sí? Entonces, volviendo a la unidad 9, que es lo que hoy nos queda, cuando nosotros decimos qué tipo de capacidades de ejercicio. A ver, chicos, que alguien tiene. Entonces decíamos que hay capacidades. Hola. Bueno, entonces, cuando nosotros decíamos sobre incapacidades de ejercicio, en la pregunta número 1 habían dicho las capacidades, se dividían en capacidad de hecho y capacidad de derecho, o capacidad de ejercicio. Ahora, muy bien, dentro de esta capacidad de ejercicio, ¿cuáles serían esas incapacidades? La presunción es la capacidad plena. ¿En qué casos hablaríamos de incapacidades de ejercicio? Tres casos. Persona por nacer. Muy bien. ¿Qué más? La persona que no cuenta con el grado de madurez. Muy bien. La persona declarada por sentencia judicial. Exactamente. Perfecto. Muy bien.
¿Entienden? Entonces, esos serían los 3 supuestos. Ustedes pueden tener en un parcial, depende del tipo de pregunta. O si es un multiple choice, por ejemplo, una trampita para ustedes. Personas incapaces de ejercicio. Y les dan 5 supuestos, de los cuales ustedes tienen que tener claro cuáles son los 3 supuestos de incapacidad de ejercicio. ¿Sí? Otra trampa podría ser, persona incapaz de ejercicio. Persona que nació y falleció a la hora. ¿Entra en esta categoría o no? Algo estuvimos hablando la clase pasada. Sí, porque existió. Ya es capaz de ejercer, tiene derechos otorgados. Ya puede ser. Pero ahí falleció. Así que no, ya es incapaz. No. Pero no, pero en pero ese tiempo si que nace, vivió, si nace sin nace vida, vivo, es. sí. si nace sin vida, no. Pero si nace con vida y después mueres. Exacto. Muy bien. ¿Ven? Esas son las trampitas que tienen que limar y preguntárselas y resolverlas. Profe, Muy tengo bien. una duda. Sí. Te pregunto. Igualmente en ese caso, o sea, el segundo tipo Sí, de persona que vive. Sí. es la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente. Sí. La persona que nació y murió a la hora, Sí. ¿no sería incapaz de ejercicio por eso? No, tiene una incapacidad de ejercicio porque tiene que tener un representante. Pero si ya claro. adquirió, si era heredero, adquirió herencia. Por lo tanto, al fallecer, esa persona va a tener herederos a su vez. Es decir, ¿tiene hermanos? Perfecto, sus hermanos son herederos de él. ¿Tiene padres? Sus padres son herederos de él. Si esa persona fue, por ejemplo, beneficiada con una donación, esa donación adquiere plena validez, eficacia. Entonces, si vivió una hora, va a tener herederos. ¿Se entiende la diferencia? De por qué es tan importante para nuestro derecho el nacer con vida o nacer sin vida. Y ante la duda, ¿qué ocurría? ¿Cuál es la presunción? Miren bien. ¿De capacidad? El nacimiento se prevé. Se presume. El nacimiento con vida, ante la duda, se presume. Vayan anotando todos estos cartelones, porque bien, son trampitas, ¿eh? Trampitas, trampitas, trampitas. ¿Entienden? Entonces, busquen esto, no lean los artículos así, ¡tac! Y los den, porque son artículos muy cortitos, pero con mucho contenido. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Entonces, las 3 supuestos son estos. Personas que no cuenta, que sería el artículo 25, menor de edad y adolescente, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial según la extensión de esa sentencia. Muy bien. Hasta ahí tenemos los 3. Ahora nos vamos a concentrar en los menores de edad. Vamos al segundo supuesto. Persona que no cuenta con la edad y grado de madurez. Tenemos 2 bases objetivas de ejercicio. La edad ya la tenemos. Entonces, desde que nace hasta los 13 años es una etapa. De 13 a 16 es el adolescente, de 16 a 18 asume la capacidad plena. Todo eso, a su vez, va a interactuar con el grado de madurez suficiente. Bien, entonces, lisa y llanamente vamos a hacer el primer corte a los 18 años. ¿Sí? Hasta que no cumpla los 18 años es menor de edad. Pero voy a tener alguna regulación entre los 13 y los 16 y entre los 16 y los 18. Ahí va a tomar entidad lo que denominamos madurez suficiente. Ahí, la clase pasada habíamos comentado, por ejemplo, el caso de Mar del Plata, donde se resolvió que un menor, sin dar nombres, se percibía con una identidad diferente y logró su cambio de sexo en su registro, en su DNI y su nombre, adecuándolo a su percepción. Esto ocurrió a la edad de 6 años. Entonces,
esta pauta de madurez suficiente es tan importante como la misma edad. Entonces, ¿cómo analizamos esto, ¿no? Del calificativo de suficiente? Bueno, esto siempre lo vamos a analizar, como dijimos la clase pasada, en relación con el acto de que se trata. Acá sacamos a Leticia nuevamente, ¿no? El supuesto que les di para que ustedes analicen. Si tiene 15 años y ella quiere una cirugía estética, que sí o sí implica una invasión a su cuerpo, porque es una cirugía invasiva, entonces ahí salta el otro dispositivo que es el de la madurez suficiente. Entonces, si bien los padres son los que tienen que acompañar esta decisión, en caso de conflicto, lo que van a tener que, o se podría resolver primero, con la posibilidad de que Leticia cuente con un representante jurídico personal, que en este caso es la figura del abogado del niño, y por el otro lado va a tener la posibilidad de expresar su deseo con todas las evaluaciones que eso implica, porque cuando hablamos de madurez suficiente es justamente la capacidad o la habilidad que tenga ese adolescente para comprender el acto. Y cuando decimos comprender el acto, estamos haciendo un análisis que va desde lo sociológico, psicológico, biológico, etc. Entonces, esta pauta es todo una creación que cayó en nuestro código, pero que iba teniendo mucho asidero en la jurisprudencia, a partir de la Convención del Niño, Niña y Adolescente del año 80. Bien. Seguimos con los 13 años. Habíamos hecho una pequeña conexión histórica con el derecho romano. El derecho romano dividía en puber e impuber, esa misma calificación la tomó el Código Civil de Vélez Sarsfield, y esto de impuber e impuber, la división estaba dado en los 10 hasta 7 años, tenían la primera división en el derecho romano, donde habilitaban el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Luego teníamos la posibilidad de ese discernimiento más agudizada a los 10 años, donde ya podía tener imputabilidad y ese menor respondía con sus bienes en caso de cometer un ilícito, y ya después teníamos la del adolescente a los 13 años. ¿Sí? Profe, perdón que te interrumpa. Me quedó una duda de la clase pasada. Viste que vos dijiste que en el derecho romano a partir de los 10 años, o sea, si se podía, antes se podía capacitar y ya a los 10 años tenías esa madurez suficiente, no, a diferencia de ahora. No, porque madurez suficiente es una visión más integral, donde se analiza desde muchos aspectos, biológico, intelectual, psicológico, etc. Para los romanos, ese discernimiento solo radicaba en poder distinguir el bien del mal. La diferencia entre los 7 y 10 años, no las profundicé para no marearlos, pero bueno, si está la pregunta quiere decir que te interesa y eso está bueno, era la siguiente. Si a los 7 años iba Pedrito o Pedrita y rompía un vidrio, ¿sí?, se suponía que el grado de discernimiento no era el suficiente como para entender que obró mal, ¿no? Entonces, hay que arreglar la vidriera que se rompió. ¿Quién va a pagar esa vidriera? Naturalmente decimos los padres, que son los que tienen el deber de vigilancia sobre los actos de su hijo. Pero a partir de los 10 años, ¿sí?, ese discernimiento estaba más habilitado para entender, Pedrito, Pedrita, que romper un vidrio no está bien. ¿Y cuál era la diferencia entre romperlo a los 7 años y a los 10 años? Que a los 10 años la responsabilidad civil de los padres es indirecta, es decir, responde Pedrito, Pedrita con sus propios bienes y en forma indirecta sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Que si Pedrito, Pedrita habían sido beneficiados con una donación, por ejemplo, o tenían un bien que le correspondía a ellos en forma personal,
se iba a deducir el costo de la indemnización por la rotura de la vidriera, primero con los bienes de Pedrito Pedrita y luego con los de sus padres si no alcanzara o fuera insuficiente. ¿Se entiende? Eso era en el derecho romano, el mecanismo. Ahora hablamos de madurez suficiente. No, está buena la pregunta. Hablamos de madurez suficiente. Bien. Entonces, la pauta de distinción hablan hoy del mundo de la infancia en dos grupos grandes. Niños, que los vamos a tomar hasta los 13 años, y adolescentes a partir de los 13 años. Esto se vincula directamente con la repercusión que tuvo en el territorio de la República Argentina la ley, la Convención Internacional sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, que en nuestro país se incorpora a través de la ley 26.061, donde allá el artículo primero dice que tiene por objeto la protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente. Esto, ¿por qué es importante? Porque ustedes van al artículo 25 y 26 del Código Civil, pero esto ustedes lo tienen que analizar a la luz tanto de la Convención Internacional como de esta ley. Estos son los casos donde, como veíamos nosotros, las fuentes del derecho civil, bueno, acá como fuente tenemos el Código Civil y normativa activa o vigente. Bien. Ahora, el principio general es que la incapacidad es una respuesta residual, excepcional. Por lo tanto, procede siempre y cuando sea lo menos gravosa para el caso. También lo tenemos que vincular con los derechos del paciente. Primero, la autonomía de la voluntad. Por eso el caso que les di al principio, el de Leticia, vuélvanlo a defender o a analizar luego de esta clase. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que leer la ley 26.529 sobre derechos del paciente. ¿Sí? Entonces, estos derechos del paciente, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque ¿a qué le da prioridad la ley del paciente? A la autonomía de la voluntad. Entonces, este paciente puede aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también de revocar posteriormente su manifestación. Sí o sí, nosotros tenemos que vincular todo tipo de autonomía de la voluntad con los derechos del niño y niña y adolescente. Y ustedes dirán, ¿por qué esta mujer repite a cada rato este tema? Porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en su artículo primero dice, los niños, niñas y adolescentes son personas. Nos agarramos de la cabeza, decimos, ¿pero cómo? ¿No se sabía desde siempre que son personas? ¿Hubo necesidad de que una convención internacional describa al ser humano en su etapa de niño, niña y adolescente como persona? Bueno, sí. Tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se va hilando todas las consecuencias que después tuvo en la normativa interna. Se crea la función y la actividad del abogado del niño justamente para decir, bueno, si toda persona tiene el derecho a ser representado jurídicamente, y un niño, niña y adolescente es persona, por lo tanto requiere la posibilidad o tiene derecho a tener su representante legal, su representante jurídico, ¿sí? Entonces, volvemos a conectar eso con los procedimientos médicos y biológicos. Cuando haya un aspecto que involucre su vida, su salud, o sean procedimientos médicos y biológicos invasivos, yo voy a tener que hacer un mix de toda la normativa. Entonces, si yo ahora tuviera un pizarrón, llenaría de cartelitos y pondría, por un lado, autonomía de la voluntad, por el otro lado, derechos de los adolescentes, Leticia que tiene 15 años, Leticia que tiene derecho a no percibirse satisfactoriamente con su aspecto, porque hablábamos de una cirugía estética, a su vez le poníamos otro condimento. Entonces, ustedes armen el rompecabezas y el martes que viene me lo cuentan. Perdón,
Este ejercicio es bueno porque así va a ser el análisis evaluativo cuando ustedes preguntan cómo va a ser un examen, así, con ese tipo de perspectiva. Que ustedes Consulta, analicen. profe, hablando del examen, ¿va a ser oral o va a ser escrito? Escrito con análisis de casos. Gracias. Bueno, entonces, sí. Cuando vos nos preguntabas qué pasos tendría que seguir la persona, bueno, en este caso Leticia, ¿no? Claro, sí. Y pensar nosotros en qué, para describir, por ejemplo, en el examen, Claro. qué pasos tendría que seguir. Claro, vos tendrías que, porque es muy importante en el examen, chicos, no cortar y pegar. Porque obviamente como este es un examen donde ustedes lo hacen solos y tienen acceso a toda la bibliografía que deseen, es muy importante, primero, la respuesta individual y la creación de la respuesta a partir de los conocimientos adquiridos. Entonces, vos podés contestarle a Leticia distinto que a mí, y otra persona distinto. Alguno va a decir, bueno, Leticia tiene, la voy a ubicar en su rango de capacidad. Si tiene 15 años, quiere decir que es un adolescente entre los 13 y los 16. No tiene los 16 cumplidos. Primer punto. Ahí hago un corte. Segundo, es una cirugía estética. ¿Esta cirugía implica o no invasión de su propio cuerpo? Sí. Por lo tanto, es un procedimiento médico invasivo. Bien. Cuarto, voluntad, autonomía de la voluntad. ¿Tiene autonomía de la voluntad, Leticia, a la cual hay que respetar? Sí. Entonces lo vinculo con los derechos del paciente. Por lo tanto, le diría a Leticia, antes de tomar la decisión, debes tener a tu alcance toda la información médica suficiente para que comprendas el procedimiento que van a llevar a cabo con tu cuerpo para lograr lo que vos desees, por un lado. Por el otro lado, este niño, niña y adolescente tiene discernimiento suficiente para entender que modificar su nariz implica algo que es para toda la vida, por un lado, en cuanto a su aspecto estético, y por el otro lado, que va a haber invasión médica a su salud. Entonces ahí activo la madurez suficiente. ¿Cómo activo esa madurez suficiente? Si Leticia, por ejemplo, tuviera un conflicto con sus padres, que sus padres desean que no se haga esa cirugía, podría acceder a la figura del abogado del niño. Y así van componiendo todo lo que ustedes le explicarían a Leticia para que ustedes demuestren que son un alumno de derecho y Leticia no. Entonces, ahí, cuanto más completa hagan la pregunta, mejor resulta. Vuelvo a insistir, no es copiar y pegar los artículos, sino que ustedes vayan construyendo la respuesta. ¿Bien? Entonces, acá en estos Power tienen como una guía ustedes para contar. Este no lo subí, hoy lo voy a subir. Entonces, la persona menor de edad podrá contar con la asistencia del abogado y del niño. Siempre no, en el caso que lo requiera. ¿Sí? Entonces, los principios de capacidad progresiva tienen en cuenta el interés superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado con la Convención del Niño y la Ley 26.061. Para darle la respuesta a Leticia, que ustedes la empiezo a armar hoy, tengo que sí o sí leer todo esto, no me puedo quedar con el artículo 25 de medio renglón, ¿sí? Yo no me puedo quedar leyendo menor de edad es la persona que no ha cumplido los 18 años. ¿Me alcanza? No me alcanza, no me alcanza. Entonces, tengo que prestar atención a todo. Bueno, lo mismo ocurre, supongamos que el ejemplo que les di, en vez de ser de Leticia con una cirugía estética, sea con identidad de género, lo que explicamos hace unos momentos, cuando se percibe con una identidad diferente. ¿Ustedes cómo armarían esa respuesta? De la misma manera, exactamente de la misma manera. Si tiene 15 años es una situación, si tuviera 6 años sería otra situación. ¿Cómo le construyen la respuesta en el caso de que ustedes tendrían que asesorar a ese menor de edad? Y bueno, en vez de traer la ley de derechos del paciente, ustedes traerían la ley, primero, del niño, niña y adolescente, nacional,
la Convención Internacional, el artículo del Código, activan la madurez suficiente, y en vez de poner la Ley de Derechos del Paciente, pondrían la Ley 26.743 de Identidad de Género, y construyen la respuesta. Bien, ¿qué ocurriría? Que por ahí había preguntado, lamentablemente me olvidé el nombre, pero estuvo buena tu pregunta, fue un varón que me preguntó qué pasaría, o una mujer, cuando hubiera un tema de, por ejemplo, adicciones, ¿sí? Bien, bueno, adicciones o un tema de salud mental. ¿Qué pasaría en caso de internación de personas de menor de edad? En el sistema anterior, como dijimos, había una sentencia que hablaba de incapacidad, listo, deciden sus representantes, la persona que padece esa situación no tenía ni voz ni voto. Hoy todo eso se reformula, ¿sí? Tiene plena capacidad. Y si no quisiera una internación, activamos el equipo interdisciplinario, activamos perdón, el grado de madurez, o sea, la madurez suficiente, a pesar de que pudiera tener algún tipo de capacidad restringida, bueno, hay que agotar todos los medios para poder conocer la voluntad, la autonomía de voluntad de ese menor, ¿sí? Por eso decimos que en caso de internación de un menor, hay que poner o activar toda la normativa nacional e internacional. También puede ser una pregunta. ¿Qué ocurre con Sebastián, que tiene 14 años, padece una adicción o algún tipo de otra problemática, y sus padres requieren o solicitan la internación? Así sin más, ¿se lo va a internar? No. Activo todo esto. La ley 26657 de salud mental, lo combino con la madurez progresiva, lo adecuo con la posibilidad de que tenga su propio representante, con el abogado del niño, lo adecuo a autonomía de la voluntad, a derechos del paciente, información suficiente, etc. Bien. Entonces, en principio, si no hubiera conflictos, el menor de edad, ¿con quién ejerce, a través de quién ejerce sus derechos? De los representantes legales. Pero, en caso de que hubiera un conflicto, activamos la madurez suficiente y podrá ejercer los actos por sí solo, que obviamente le permiten el ordenamiento jurídico. De más está decir que si un menor tiene interés en robar un banco, por más que tenga su voluntad totalmente activa y libre para decidirlo, bueno, en contrario al ordenamiento jurídico, de ninguna manera se va a avalar. Eso, a su vez, lo conectamos con el título preliminar, artículo 1 y 2. ¿Sí? Entonces, 3 elementos. Menor de edad, el canal natural son sus representantes legales. Cuando hay conflicto con los representantes legales, activamos la intervención letrada. Profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con lo que pasó recién, en el caso de una niña de 9 o 10 años que tenga problemas con sus representantes legales, ¿cómo podría iniciar una causa, digamos? Porque mira, la niña puede... ¿no? Para iniciar por sí misma una causa. Sí puede. Directamente puede asistir o a un ministerio público, una fiscalía, puede asistir a un tribunal de familia, puede asistir al colegio de abogados, puede en la misma escuela comentarle a su maestra que necesita tener un tipo de asistencia, y la maestra activa todo el funcionamiento de la justicia. ¿Quién sería a cargo de esa niña después? Bueno, hay un sistema en caso de que, además de estar los representantes judiciales, que son las asesorías de menores, en caso de que le van a leer sus derechos, de que puede tener un representante patrocinante jurídico o de asistencia letrada, en caso de que ella o él estuvieran de acuerdo, hay un sistema de sorteos de abogados del niño, niña y adolescente, que es una nómina oficial en la cual de allí se sortea, se designa y se le notifica quién va a ser su representante.
Bien. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos. Acá vamos a analizar 2 o 3 casitos que ha habido hasta jurisprudencia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de algo que podría ser común entre los adolescentes, que es el tatuaje, ¿en qué categoría lo ponemos? ¿Como tratamiento invasivo o no invasivo? Acá hubo jurisprudencia, como que lo dividimos en el tiempo en 2 etapas. Un caso hubo en que el padre planteó una demanda contra el tatuador por haber tatuado a su hijo de 15, creo, años, 14, 15 años, sin el consentimiento de los padres, ¿sí? Y después hubo otros planteos de menores de esa edad que querían tatuarse y ante la oposición de sus padres, su voluntad era que realmente querían. ¿Es invasivo o no es invasivo? Bueno, no es pacífica la jurisprudencia ni la doctrina, porque en realidad hay penetración en piel de un tipo de tinta que queda para toda la vida, ¿sí? Entonces, es invasivo. Profe, una consulta. ¿Y sí. los chicos que falsifican el permiso de sus padres para tatuarse, cómo se arregla eso? Y en eso estaría el chico en un delito penal, ¿sí? De falsificación de documento público, y en ese caso habrá que ver qué edad tiene ese menor, ¿sí? Depende de la edad. ¿En esos casos actúa de oficio la justicia o lo tiene que denunciar el padre? El padre. No, es un delito de acción privada. Sí, es un delito de acción privada. No de nada. Profe. Bien, ¿sí? Tenía otra consulta. Entonces, hasta ponerse un arito, por ejemplo, o un piercing sería invasivo. Exactamente, exactamente, porque es una penetración en el cuerpo que tiene resultados para toda la vida. Entonces, esa perforación no se puede rellenar, no se puede nada. Entonces, así debería ser. En la época de expansión del virus del HIV, también eso fue un tema de gran preocupación, justamente por la sencilla razón de que podría haber habido un contagio a partir de la incorporación de agujas o elementos perforantes. Entonces, vuelvo a insistir, este código respeta la voluntad a rajatabla, pero no deja desamparados, ¿eh? Entonces, en cada caso, ¿vieron cuando yo insisto en esa, digamos, expresión del derecho romano que dice el análisis debe ser inconcreto? Cuando hablamos inconcreto, hablamos de tener en cuenta las circunstancias de tiempo, lugar y persona. Ahí, Brisa Enrique, sí, decime. Como para ver si entendí bien cómo se aplicarían del examen. Por ejemplo, ante un tatuaje o un piercing de un menor se tendría que aplicar la ley 26.061 de protección de los niños, niñas y adolescentes, en el caso de que tenga, por ejemplo, entre 15 y 16 años, ¿no? Después también la ley de autonomía sobre el propio cuerpo, porque supuestamente tiene un grado de discernimiento. El artículo 17, que son el derecho sobre el cuerpo humano, que en este caso también se podría aplicar el artículo 26, porque es un tratamiento invasivo sobre la propia piel. Muy bien. En el caso de que se lleve mal con los padres, el artículo 27 de la asistencia del abogado, ¿no? De la ley 26.061. Sí, y una cosita que faltó es la explicación clara del procedimiento invasivo, como los derechos del paciente, ¿sí? Profesora, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Cuando usted habla de explayar en el examen, por ejemplo, como lo que está diciendo de los tatuajes, ¿es necesario poner la ley nacional y también la ley del código? Porque yo supongo que la ley del código ya es suficiente para explicar. No, no es suficiente. No es suficiente porque, mira, vos, esto que te estoy preguntando, ¿tenés el código a mano? Ajá. Sí. Bueno, fíjate, tendrías que responderlo con el artículo 25, y vos decime si con el artículo 25 te alcanza.
Léelo. Yo se lo leo. Deme un segundito. Sí, tranquilo, tranquilo. Ni con el 25. Dale. Menor de edad y adolescente, persona menor de edad. Menor de edad es la persona Sí. que no cumplió los 18 años. Este código Sí. denomina adolescentes a la persona menor de edad que cumplió los 13 años. Bueno, es muy, muy flaquito. Sí, es muy vago. Entonces vos, integrando todo esto, vos acordate que en la clase 1, cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho civil y comercial, dijimos que hablábamos de la constitucionalización del derecho privado y que a nivel constitucional ya no hablamos de una pirámide donde en la punta está la Constitución, sino que hablamos de bloque de constitucionalidad, y eso implicaba que nosotros también tenemos incorporado los tratados internacionales a los cuales Argentina adhirió con el mismo rango de la Constitución. Argentina ratificó el Tratado Internacional sobre la Convención Internacional sobre el Niño, Niña y Adolescente, por lo tanto lo tenemos en el mismo rango. No podés dejarlo afuera. Bueno, seguimos un poquito más. Entonces, el conflicto, dijimos, entre los representantes siempre va a tener en cuenta el interés superior del niño y, en caso de que sea en el aspecto médico, va a ser importantísimo la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no de ese acto médico. Cuando nosotros hablamos del equipo interdisciplinario, la interdisciplina incluye los profesionales de la materia en la cual estamos hablando. Si acá hablamos de un tema médico, obviamente la especialidad médica. ¿Qué pasa a partir de los 16 años? ¿Sí? El adolescente va a ser considerado como un adulto para algunas decisiones, especialmente las atinentes al cuidado de su propio cuerpo. ¿Sí? Pero, ¿podemos decir que entonces a partir de los 16 años es absoluto? No. Tiene que tener el acompañamiento y el análisis de toda esta normativa que acabamos de mencionar. Si se trata de tratamientos invasivos, siempre va a tener que tener en cuenta, primero, una explicación suficiente y totalmente comprensiva de todo lo que va a significar ese procedimiento médico o quirúrgico. Asistencia de sus progenitores, por supuesto, y fundamental, la expresión, digamos, formal de su consentimiento. Y, otro detalle, aún dando su consentimiento, hasta el mismo momento de la intervención, va a poder revocarlo. ¿Sí? Entonces, por eso en este Power les voy remarcando todo en reiteradas oportunidades cuáles serían las leyes que estarían interviniendo. En este caso, de intervención o de un procedimiento invasivo del cuerpo, siempre va a tener que tenerse en cuenta a la autonomía de la voluntad. Pero esa autonomía de la voluntad va a tener que estar enmarcada en la autonomía progresiva o madurez suficiente. Bien, este tema de la madurez suficiente, generalmente no mencionamos jurisprudencia y menos extranjera, la mencionamos pero no como un dato decisivo, sino que es para que tengan en cuenta. Pero en este caso, en el caso Hillig, que es de la Corte Europea, dice que para referir una categoría de niños que aún sin contar la edad legal para prestar su consentimiento, pueden hacerlo frente a los derechos personalísimos, en función de su edad y grado de madurez. ¿Por qué les traigo a referencia este caso de la Comunidad Europea? Porque esto de los derechos personalísimos quiere decir que da un paso más adelante respecto a la libertad en la voluntad del niño, niña y adolescente. Y esto fue el fundamento en el cual se basó la jurisprudencia marplatense para darle la posibilidad a que Tito pudiera cambiar su nombre y su identidad a los 6 años conforme a su
a la percepción que tenía de su propia identidad. Esto tuvo asidero en este fallo de la Unión Europea, donde dice que en el caso de los derechos personalísimos, ahí la voluntad del niño, niña y adolescente no tienen ninguna posibilidad de limitarse o pasarse por alto. El artículo 26 lo vamos a dividir en tres partes. Ejercicio de los derechos de las personas por nacer, ¿sí? Ahí sí el Código Civil les trae tres etapas bien delimitadas y la verdad que claras, o sea, no van a tener mayor dificultad para ponerle un ejemplo. El primer aspecto, vamos a ponerle categoría A. La pretensión de ejercicio de los derechos y actos que no comprometan la salud ni pongan en riesgo su identidad física o psíquica, la sola petición del adolescente hace presumir su aptitud para el acto que desea practicar. Por ejemplo, compra de una bicicleta. Primera categoría. Segunda, cuando sí hay tratamientos invasivos que comprometen su integridad, ahí va a tener que tener la asistencia. Se exige. Cuando dice que se exige, quiere decir que no puedo dejar, en el caso de que tenga un padre y una madre, vamos a suponer que esos sean sus representantes legales, no puede obviarse el consentimiento de sus representantes, ¿sí? Y, por supuesto, unido al menor de edad. Ahora, no se está hablando de representación ni de sustitución, sino de asistencia. Esto cambia totalmente a lo que era el código anterior. Antes los padres decían sí, lo que dice el padre y la madre es palabra santa, olvidemos, borremos esa frase. Esta asistencia de los padres, esta exigencia de que participen los representantes, es en carácter de asistencia, no de sustitución de la libertad y la voluntad del menor. Y tercera categoría es que a partir de los 16 años el sistema se independiza y le da plena competencia, salvo que haya en esa decisión médica algún tipo de invasión o procedimiento que ponga en riesgo la salud de ese menor. Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad. Por ahí ustedes hoy me habían preguntado qué pasaba con el menor de edad. Sí, hay algunas posibilidades, que las vamos a ver más adelante, de obtener esa capacidad a través de una emancipación. Una de las posibilidades de emancipación es a través del matrimonio, y otra es cuando los padres lo emancipan para una actividad en particular. Por ejemplo, la emancipación para conducir. Ahora, supongamos que un menor de edad tiene una deuda que debía cumplirla a partir de la adquisición de la edad de mayoría de edad, es decir, 18 años. Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Tiene 14 años cuando contrae una deuda, rompe la vidriera y la tiene que pagar. No tiene dinero, queda sujeto en un convenio al momento en que cumpla la mayoría de edad, es decir, 18 años. Sienta cabeza este joven de 14 años y a los 17 años se casa. Entonces, al casarse, obtiene la emancipación de su persona. ¿Tiene que cumplir la deuda que había adquirido a los 14? Que decía que la tenía que pagar cuando adquiría la mayoría de edad a los 18? No, no. Esa deuda queda en suspenso hasta cumplir el requisito de la mayoría de edad por 18 años. Ahora, si adquirió la mayoría por emancipación a través del matrimonio, puede ocurrir que ese matrimonio quede nulo. ¿Cuándo queda nulo? Bueno, cuando, por ejemplo, alguno de los cónyuges haya actuado de mala fe. Entonces, ese matrimonio se anula porque mintió, porque fraguó alguna documentación pública, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando se anula el matrimonio? Esa nulidad va a dejar sin efecto la emancipación con respecto al
digamos, que haya actuado de mala fe, la nulidad no deja sin efecto la emancipación, salvo para quien haya actuado de mala fe. En ese caso, la emancipación no corre, porque aún ha habido autoridad de cosa juzgada en una sentencia, ese menor que actuó de mala fe, no queda firme la emancipación, vuelve al estado anterior. ¿Cuál es ¿Y al el mismo tiempo requisito? se le inicia una causa? Sí, exactamente. Tiene que estar demostrado de que actuó de mala fe. Bien. Ahora, bueno, esto es el que dijimos con anterioridad. Si algo es debido a la persona menor de edad, con anterioridad, y no tenía que percibirlo hasta la mayoría de edad, es el mismo caso del que rompió el vidrio a los 14 años, al revés. Si a una persona le decimos, te voy a regalar un auto cuando cumplas los 18 años, y me comprometí por escrito o al de palabra a hacerle esa donación, por más que antes de los 18 años se haya emancipado, no altera la obligación de exigibilidad. ¿Sí? No me lo van a poder exigir hasta que no cumpla con los 18 años. En ese caso, aún que haya habido una emancipación por matrimonio, no debo cumplir, si fuera la obligada, por el tema de emancipación. Ahora, cuando la emancipación se ha producido a través del matrimonio o por una emancipación especial, por ejemplo, hay emancipación a los efectos comerciales, donde si existe el padre y la madre y ellos son sus representantes, pueden producir la emancipación y una vez que esa emancipación se ha inscrito es irrevocable. Lo mismo la de matrimonio. Bien. A partir de eso entonces decimos que en el caso de que se haya celebrado el matrimonio antes de los 18 años, esa persona se emancipa, salvo las limitaciones previstas en este código, que es la que mencionamos con anterioridad. Si hubiera una eventual nulidad del matrimonio, ¿qué ocurre? Lo que dijimos, va a tener que ver cuándo actuó o no de mala fe. Aquel que haya actuado de buena fe, la adquisición de la plena capacidad no vuelve atrás. En derecho llamamos el principio de no regresividad. Si adquirió la emancipación y optó de buena fe, una vez adquirida, es irrevocable. El único inconveniente ahí es cuando se actuó de mala fe. Ahora, esa emancipación que se adquirió a través del matrimonio, ¿es una emancipación total? No. Vamos a tener actos prohibidos a la persona emancipada por matrimonio. ¿Cuáles son? Son 3 los supuestos. Aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito. Por ejemplo, vamos a suponer que se casó, pero que tenía un tutor, el cual le manejaba sus bienes o su herencia, ¿sí? No va a poder aprobarle la rendición de cuenta que tenga que darle su tutor hasta que no adquiriera la mayoría de edad, es decir, los 18 años, aún habiéndose casado. Tampoco puede donar los bienes que hubiera recibido a título gratuito, es decir, por herencia o por donación. ¿Cuándo los va a poder donar? A los 18 años. Entonces, un ejemplo. Alicia se casó a los 17 años. La tía de Alicia, cuando ella tenía 13 años, le donó un comercio en la calle X. Cuando Alicia se casa a los 17 años, no le interesa más mantener ese comercio y lo quiere regalar a su hermana menor. ¿Qué le dirían ustedes a Alicia? Bueno, eso resuélvanlo, a ver qué les parece. Y tampoco se pueden afianzar obligaciones. ¿Qué quiere decir esto de afianzar obligaciones? Por ejemplo, dar una hipoteca sobre un bien que había comprado en cuotas, agregar una hipoteca que es un derecho real de garantía, bueno, eso no lo puede hacer hasta que no cumpla los 18 años, aún habiéndose emancipado a través del matrimonio. Bien, entonces, en virtud de estas 3 prohibiciones, ¿qué ocurre
en el mismo supuesto que les di a Alicia, si Alicia insiste en regalarle el comercio a su hermana. Bueno, va a tener siempre la posibilidad del camino judicial. Va a tener que requerir una autorización judicial a los efectos de poder disponer de ese bien que había recibido a través de donación o como herencia. ¿En qué casos el juez le va a autorizar? Siempre y cuando el juez no perciba una desventaja evidente, es decir, que deshaciéndose de ese bien está perdiendo demasiado o una forma desproporcionada con su patrimonio. Todo eso siempre el análisis, volvemos a la expresión del derecho romano, es inconcreto, analizando el tiempo, lugar y persona. Otra posibilidad, como les dije unas placas antes, es la posibilidad de que obtenga una capacidad para poder ejercer un título habilitante. Alguien que se haya recibido, vamos a suponer, de gestor antes de los 18 años. Bueno, en ese caso se le puede dar una habilitación de capacidad, pero al solo efecto de llevar adelante esa actividad. Entonces, en ese caso va a tener la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su propia profesión, ¿sí? Inclusive puede estar en juicio civil o penal respecto a los intercambios que haga en el marco de esa actividad, ¿sí? Bueno, esta placa la está repetida, ahora la anulo. Ya la vimos. Bien. Siempre cuando una persona tenga algún tipo de capacidad, ya arrancamos con la incapacidad, pero una incapacidad de tipo médico y no una incapacidad por ser menor. Así que hasta acá llegamos en la clase de hoy. Hasta ahí vimos todo lo que sería las capacidades del menor de edad hasta los 18 años. Bueno, vayan haciendo este tipo de prácticas que les va a venir bien y nos vemos el martes, ¿sí? Sí, si se divorcia el menor de edad, aún siendo menor de edad, mantiene la emancipación. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta la clase que viene. Adiós. Nos Nos vemos.